Dios los bendiga, buenos días. Es un gusto saludarles esta mañana desde este lugar, Fullerton, Iglesia Cristo Viene, en la ciudad de Fullerton, California. Una vez más, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da estar reunidos para alabarle, para bendecirle. Bienvenidos, un gusto saludarles donde quiera que nos acompañen. Les damos la bienvenida una vez más. Deseamos que Dios les bendiga. Hemos estado orando que el Señor esté bendiciendo sus vidas a través de estos mensajes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo creo que Dios siempre tiene una palabra para nuestro corazón. Quizás al momento no es entendida, quizás al momento a veces no es bien recibida, pero igual en su tiempo la palabra trae fruto, un fruto apacible, dice el Señor. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que usted sea bendecido, que usted reciba aliento a través de la palabra, que usted reciba motivación. Bienvenidos. Esta semana estaba platicando con una persona en mi trabajo y esta persona me compartía, cuando yo le empecé a hablar del Señor, me compartía que ya había tenido una experiencia, o mejor dicho, algunas experiencias de asistir a algunas iglesias. Y me empezó a hacer algunas preguntas que de alguna manera eran preguntas doctrinales. Y cuando digo doctrinales me refiero a la forma que las iglesias a las que esta persona asistió le hacían ver como que esa era la forma de agradar a Dios en esa iglesia. Y yo percibía en el corazón de esta persona una confusión, pero a la vez una decepción. Y orando al Señor, yo pensando en ello, obviamente traté de explicarle, traté de hablarle, traté de aclarar esa confusión en su corazón, pero también tratando de aclararle a él que realmente lo que el hombre piensa, nosotros, ya hablando, me incluyo en ello, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, a veces lejos está de lo que el corazón de Dios es. Hay tanta división, hay tanta disensión entre los que profesamos ser cristianos, los que profesamos ser seguidores de Dios, los que profesamos conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios. Y realmente, cuando platicaba con este varón, yo me di cuenta que nosotros, los creyentes, los que decimos ser hijos de Dios, los que decimos amar a Dios, conocer a Dios, seguir a Dios, necesitamos urgentemente esta enseñanza que Dios puso en mi corazón que compartiera contigo. Y esta enseñanza la encontramos en Mateo capítulo 18. Y yo quiero que leamos unos versículos. Cuando Jesús estaba en su ministerio y estaba con sus discípulos, obviamente sus discípulos experimentaron muchas cosas que a ellos les hicieron ver la gloria de Dios manifestada en Jesús. Les hicieron experimentar milagros que nunca habían visto. Les hicieron sentir algo que la religión, que la ley, lo que ellos conocían, no les había hecho sentir nunca. Sin embargo, en ellos mismos pronto se manifestó ese sentir que hay ahora en día en cada uno de nosotros como creyentes, lo cual en vez de ayudar, ha venido a perjudicar, ha venido a detener, ha venido a confundir y a alejar mucha gente. Y por eso creo yo con todo mi corazón que Dios quiere que nosotros entendamos esa necesidad de aprender cuál es verdaderamente el corazón de Dios. Mira lo que dice en Mateo. En este relato, los discípulos vienen a Jesús platicando con él y le hacen una pregunta. Y ese es el tema que yo voy a compartir en base a esta pregunta. Ellos le hicieron a Jesús esta pregunta. Le dijeron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta que a lo mejor tú te has hecho en tu corazón, a lo mejor la has escuchado. Sin duda, esa pregunta nos va a hacer reflexionar esta mañana y yo creo que Dios nos va a hablar. Lo que yo quiero que te quede grabado en tu corazón es que tú eres importante para Dios. Yo soy importante.
pero como humanos a veces tendemos a inclinarnos erróneamente a pensar que para Dios hay algunos que son más importantes. Y de ahí viene la necesidad o el hambre o la inclinación de muchos de buscar acercarse más a Dios por medio de estudiar mucho la palabra, por medio de orar demasiado, por medio de ayunar, lo cual es excelente, por medio de memorizar la Biblia, por medio de hacer todas las cosas que para ellos en su corazón creen que les ayuda a estar más cerca de Dios y sobre todo a llegar al punto de a veces hacer esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, en esta enseñanza Jesús nos va a dar 3 verdades importantes, esenciales, para que entendamos que para el corazón de Dios no es lo que tú piensas ni lo que yo pienso que es importante. Este relato nos enseña 3 verdades que nos van a mostrar claramente para Dios quién es el que verdaderamente es mayor, quién es el que verdaderamente es importante. Mira lo que dice la palabra, quiero que leas conmigo. Versículo 1, capítulo 18 de Mateo, y vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta interesante. Mira lo que hace Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Verso 3 dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Qué interesante. Jesús, en vez de responder la pregunta, mira alrededor y se hace de un niño que está cerca de ellos, lo toma, lo pone al frente de ellos y les dice estas palabras: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Una de las verdades que Dios nos enseña aquí por medio de este versículo es que para que nosotros seamos mayores en el reino de los cielos, si alguna vez te has preguntado qué tanto vales tú para Dios, si alguna vez has visto en algunas personas esa actitud de creerse mayores que otras para Dios, yo creo que aquí el Señor te quiere mostrar en esta mañana que para Él, el que es mayor, como dice este versículo, yo lo pongo en estas palabras, es aquel que cambia su forma de pensar. Cuando dice el Señor Jesús: si no os volvéis y os hacéis como niños, en otras palabras, si no eres inocente en tu manera de pensar, inocente quiere decir no necesariamente ignorante, no necesariamente incapacitado para pensar, no, inocente en el sentido de carecer de maldad, está diciendo Jesús. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios quiere, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana que me estás oyendo, Dios quiere que tú y yo cambiemos nuestra forma de pensar, que dejemos de pensar como que todo lo que hacemos para Dios es lo importante, lo que nos hace ser mayores. Los discípulos tenían este problema. Los discípulos en ese momento todavía no habían experimentado hacer milagros en el nombre de Jesús. Todavía no habían experimentado como cuando Pedro había caminado y con su sombra sanaron los enfermos. No habían experimentado ese poder de Dios. En ese momento solamente eran discípulos del Señor, solamente estaban aprendiendo de Jesús. Pero ya estaba naciendo en ellos un sentimiento carnal en el que estaban pensando, ¿quién para Dios va a ser más importante? Me imagino yo, pero permítame imaginármelo. Ellos volteaban a verse unos a los otros y decían, a lo mejor Pedro va a ser el mayor porque Pedro es el más aventado. Otros pensaban, no, a lo mejor es Juan porque él se le acuesta en el pecho. Y otros decían, no, a lo mejor es Lucas porque él es el que conoce más de letras. No, a lo mejor es Mateo porque Mateo es el recaudador de impuestos y él tiene conocimiento de negocios y de administración y todas esas cosas. Pero Jesús
increíblemente les da una cachetada con guante blanco diciéndoles, no, de ninguna manera. Es aquel que cambia su forma de pensar, el que para Dios va a ser el mayor. Es necesario cambiar nuestra forma de pensar porque nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros que hemos venido a Cristo, dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Mire, en Juan 3, capítulo 3, verso 3 al 6, dice la palabra de Dios estas palabras. Dice que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y dice que cuando él vino le dijo, Maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. En otras palabras, Nicodemo estaba reconociendo a Jesús, diciéndole, yo sé que tú eres hombre de Dios, yo sé que tú tienes el respaldo del Señor, porque lo que tú haces nadie lo ha hecho jamás. Pero Jesús le contesta de la misma manera y directo a la necesidad real que Nicodemo tenía. Le dice en el versículo 3, lee conmigo este versículo. Juan 3, dice, respondió Jesús y le dijo, mira, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dijo Jesús, necesitas nacer de nuevo. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Necesitas nacer de nuevo. Ahora permíteme hablar directamente a mis hermanos en Cristo. Lamentablemente, muchos de nosotros que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, que hemos caminado en el caminar del Señor, que asistimos a la iglesia, que estamos aquí en la iglesia siempre, que leemos nuestra Biblia y tenemos una actitud en la que Jesús nos tiene que confrontar diciéndonos, como le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar, porque si tú has recibido a Cristo, tú has nacido de nuevo. Pero si tú no has recibido a Cristo, necesitas nacer de nuevo. Pablo dijo en una de sus predicaciones, en una de sus cartas, dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, dijo Pablo, oye esto, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Así que todos los que hemos conocido de Jesús, si queremos ser mayores, como le hicieron esta pregunta a Jesús, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que entender que no es lo que yo creo, que no es por lo mucho que hago en la obra de Dios, que no es por lo mucho que sirvo, que no es porque yo me esfuerzo y estoy en la iglesia continuamente, que no es porque yo predico la palabra el que me hace mayor, no, sino porque mi manera de pensar está más alineada al corazón de Jesús, porque he nacido de nuevo, dice el Señor. Porque si no nacemos de nuevo, dijo Jesús, número uno, no vamos a ver el reino de Dios. Pero si no nacemos de agua y del Espíritu, en otras palabras, si no nos hemos bautizado, no podremos entrar en el reino de Dios. Pero lo interesante es que porque ya hemos nacido de nuevo, ya no vivimos nosotros. Cristo vive en nosotros, dijo Pablo. Así que la pregunta en este punto es, si no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo. ¿Tú quieres ser grande para Dios? ¿Tú quieres ser mayor en el reino de los cielos? Tú necesitas cambiar tu manera de pensar, necesitas nacer de nuevo. Ahora, si tú has nacido de nuevo, tú eres nueva criatura. Y por eso, como nueva criatura, mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Mira qué bonito. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. En otras palabras,
Yo creo, hermanos, yo creo, amigos, que nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Jesús está buscando solamente que tu mentalidad se alinee con la palabra de Dios. Jesús no está buscando quién hace más, quién tiene más, quién puede más. Nada de eso. Simple y sencillamente que nos hagamos como niños, inocentes y careciendo de maldad. Que no haya en nosotros maldad, que no haya en nosotros esa malicia cuando hacemos las cosas. Y eso es lo que nos hace mayores en el reino de los cielos. Mira lo que sigue diciendo en el versículo 4. Volvemos otra vez al pasaje de Mateo, versículo 4. Sigue diciendo Jesús, y aquí viene la segunda verdad para ser mayores en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí, hermanos, aquí es donde Dios nos pega a todos con una verdad de la que tenemos que verdaderamente abrir nuestro corazón, porque si no abrimos nuestro corazón y entendemos este punto, para ser mayores en el reino de Dios, necesitamos urgentemente ser humildes ante los demás. ¿Cuánto cuesta al ser humano ser humilde ante la gente? Y sobre todo cuando esa persona cree que tiene más capacidad que el otro. Sobre todo cuando esa persona cree que tiene más que el otro, o que ha estudiado más, o que ha trabajado más. Esa persona le va a costar humillarse ante los demás, pero quiero que sepas, dice la palabra de Dios, que nosotros como hijos de Dios necesitamos entender no agradarnos a nosotros mismos. Mira cómo dice Romanos capítulo 15, verso 1 al 3. Lee conmigo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de quienes, los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos, dice Pablo. Verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, atención, en lo que es bueno para edificación. Verso 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, dijo Jesús. En otras palabras, ni Jesús, siendo el Señor, se agradó a sí mismo. Todo lo que Él hizo, lo hizo por agradar a su prójimo. Y nosotros tenemos que aprender, por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón. ¿Cómo cuesta ser humilde? Pero si quieres ser mayor, si quieres sentirte que tú importas en el reino de los cielos, tú simplemente tienes que tomar esta verdad y apropiarte de ella. No sé cómo seas tú en tu vida cotidiana, pero tú tienes que entender, la humildad es la que abre la puerta para que Dios te exalte. La humildad es la que da la oportunidad a que Dios te levante, te bendiga, te haga resplandecer ante la gente, te haga ver como algo grande, aunque dentro de tú sientas que no vales mucho, el Señor te hace valer, porque eso es lo que hace la humildad. Mira cómo dice Filipenses capítulo 2, verso 3. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Dice en el verso 3, mírale el verso 3 como dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, nosotros tenemos que dejarnos de estar haciendo las cosas para vernos bien, para que los demás nos admiren, para que los demás sientan que nosotros sí lo podemos hacer. Nada de eso. Dice el Señor que los que se humillan, dijo el Señor, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué importa si la gente piensa de ti como que eres infantil? ¿Qué importa si la gente piensa de ti como que no sabes? ¿Te has dado cuenta en un niño cuando hace las cosas, cómo hace su carita de ternura
y hace su carita de inocencia porque es humilde, porque es sencillo, porque no hay malicia en él. Y eso es lo que dice Jesús. ¿Quieres ser mayor en el reino de los cielos? Déjate de cosas. No te estés poniendo como que tú sabes más. No estés queriendo agradarte a ti mismo y olvidar a los demás. No, sé humilde con los demás. Eso dice Pablo aquí. No hagas nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. El humilde, el que es cristiano, el que es humilde, dice la palabra de Dios que tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El que no conoce de Cristo, pero hay humildad en él, tiene un sentido propio de valor que no necesita, no siente la necesidad de comprobárselo a nadie. Pero el que es cristiano y es humilde es porque ha entendido que su sentir debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mira cómo dice Filipenses capítulo 2, verso 4 al 9. Lee conmigo capítulo 2, verso 4 al 9. Vamos a leerlo rápidamente y mira cómo dice el Señor. Es interesante ver este pasaje porque nos enseña de gran manera cómo el Señor nos da un ejemplo perfecto de lo que es la humildad. Dice, verso 4, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, ojo aquí, sino cada cual también por los demás. Estamos hablando de la humildad con los demás. Verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escucha bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse. Permíteme decirte aquí, Dios, Jesús, siendo el Señor, dice aquí que no estimó. En otras palabras, Él voluntariamente se despojó de ese privilegio, de ese derecho, de esa posición que tenía de ser el Señor. Dice, para tomar, mira cómo dice en el verso 7, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa humillación tomó el Señor por ti, por mí, porque Él no estimó ser igual a Dios, sino que para darnos un ejemplo. Por eso Pablo dice claramente que ese sentir de Jesús lo tengamos nosotros como hijos de Dios. Queremos ser mayores, tenemos que tener ese sentir de humildad ante los demás. Mira lo que dice verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Te das cuenta? Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Por eso es importante entender, y Jesús, el Señor lo dijo, dice que al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces, volviendo al punto que estamos diciendo, Jesús dijo, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Qué linda palabra. El humilde tiene un concepto correcto de sí mismo. Un concepto correcto es aquel que no es ni más, pero tampoco menos. Es importante entender la humildad. Te voy a dar esto gratis. Mira lo que dice. La humildad no es pensar menos de ti ante la gente. No, la humildad es simplemente no pensar en ti, pensar en los demás. Eso es humildad. La humildad es no pensar menos de ti. La humildad es simplemente no pensar en ti. Amén. Número 3, vamos a la tercera verdad que el Señor nos enseña en este pasaje. En el versículo 5, lee conmigo, dice, sigue diciendo Jesús, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí recibe. La verdad aquí para que nosotros aprendamos si queremos ser mayores en el reino de Dios es que tenemos que aceptar a los creyentes más tiernos en la fe. Amén.
aceptar a los creyentes más tiernos. ¿Por qué digo esto? Dice el Señor, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, con un poco de vergüenza como pueblo de Dios, lo voy a decir para todos mis hermanos cristianos, para todos mis hermanos en Cristo, que necesitamos tomar este versículo literalmente y hacer algo al respecto. Todos hemos pecado, todos hemos cometido el error de cuando alguien se convierte a Cristo, cuando alguien empieza su caminar en el Señor y cuando empieza a vivir para el Señor, él viene a los pies de Cristo y empieza a querer servir. Y como todo, es tierno en el Señor, no conoce muchas cosas, no sabe de qué cosas realmente la palabra de Dios le enseña que tiene que aprender. Y nosotros como más maduros nos pasa como a los fariseos en el tiempo de Jesús, que miramos esa ternura y en vez de hacer algo para ayudar al más tierno, lo hacemos menos o lo rechazamos porque pensamos que no es capaz, no puede hacer las cosas hasta no pasar ciertos niveles en el conocimiento de Dios. Pero el Señor dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño, a mí recibe. Y mira cómo dice Mateo capítulo 10, verso 40, para hablar un poquito más, porque recibir a un hijo de Dios es recibir a Cristo mismo. Y aquí es donde hemos fallado, iglesia. Aquí es donde hemos cometido graves errores, pensando en que el hablar mal de un creyente hoy en este tiempo, con vergüenza lo digo, pero hoy en este tiempo se han levantado muchos conocedores de la palabra, conocedores de la Biblia, que para dar sus enseñanzas, para mantener su nivel de publicidad, que para tener seguidores, hablan solamente para contradecir, para señalar, para condenar a otros que se están esforzando para predicar la palabra, a otros que se están esforzando para alcanzar a la gente que necesita de Dios. Y dice la palabra de Dios que el que reciba en mi nombre a un niño, digámosle más tiernos, y ellos que se creen conocedores de la palabra, que se creen que se la saben de todas en la palabra para corregir a los que están enseñando, es importante que ellos aprendan lo que Jesús está diciendo. Si ellos consideran ser mayores, necesitan recibir a un niño en el nombre de Jesús, y lo está recibiendo a Jesús mismo. Mateo 10, verso 40 al 42 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, dice Jesús. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé, oye esto, a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no perderá su recompensa. Vuelvo a repetir, necesitamos aprender a aceptar a los creyentes tiernos en la fe. Iglesia de Cristo, queremos ser mayores, queremos ser de valor ante el Señor, necesitamos aprender de estos ejemplos que Jesús da con un simple e inocente niño. Si no somos como un niño, no vamos a ver el reino de Dios. Si no nos humillamos como un niño, no podemos tener el valor que queremos o que a veces creemos que tenemos en el reino de Dios. Así que si no aceptamos a los creyentes tiernos, igual manera no estamos aceptando a Jesús, aunque lo digamos. Mira cómo dice Mateo 25, verso 45. Ya casi estoy terminando. Mira cómo dice la palabra de Dios. Mateo 25, 45 dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí
lo hicisteis. Jesús, hablando estas palabras, está diciendo, en mis propias palabras, rechazar a un hijo de Dios. Y ojo para los que me escuchen, que conocen de la palabra, que se saben la palabra de memoria, que predican la palabra. Ojo, dice aquí este versículo, rechazar a un hijo de Dios, a un niño, es rechazar a Cristo mismo. Yo quiero decirte en esta noche que necesitas entender y necesitas abrir tu corazón. Yo anhelo ser mayor en el reino de Dios. Yo anhelo sentir la seguridad de que tengo valor para el Señor. ¿Qué necesito hacer? Necesito cambiar mi manera de pensar. Dios quiere que tengas una mente amplia, una mente abierta, una mente que mira la necesidad y no cierra el ojo o el oído a ello. Una mente que entiende que hay personas tiernas en el Señor y por cuanto son tiernas no pueden actuar como yo quisiera que actúen, pero igual son importantes para Dios y que en el momento que yo las acepto a ellas, sigo aceptando a mi Dios. En el momento que yo rechace a una persona tierna en Cristo, estoy rechazando al Señor. Así que no sé cómo te queda el ojo en este momento por esta palabra, yo no sé cómo te sientas. Yo no sé cómo crees que Dios esté pensando de ti ahora. Pero ¿cómo piensas tú que Dios esté pensando de ti? ¿Cómo tú te sientes delante del Señor? Yo quiero animarte a que pienses que Dios te ha mirado a ti con ojos de amor. La semana pasada hablábamos de ello. Dios nos ha mirado con una mirada tierna diciendo, yo te perdono, yo di mi vida por ti. Yo quiero que tú vivas esa vida en abundancia, yo estoy contigo. Pero es importante que tú pienses también que Jesucristo piensa de ti más cuando tú cambias tu manera de pensar, cuando tú eres humilde, cuando tú aceptas a los más tiernos. Pero Dios piensa de ti tristemente cuando tú no eres humilde, cuando no recibes a los más tiernos, cuando tú consideras que tu persona es más importante. Yo quiero que en esta noche, o en esta mañana, tú abras tu corazón y le digas al Señor, Señor, yo quiero que me ayudes. Yo quiero tener ese valor en ti. Yo quiero tener esa importancia en tu reino. Yo quiero valer lo que tu palabra dice que yo valgo. Ayúdame, Señor, a tener una mente abierta. Ayúdame, Señor, a cambiar, a tener mi mente de Cristo, a mirar las cosas de arriba. Ayúdame, Señor. Dile, Señor, ayúdame a ser humilde. Yo necesito ser humilde. A lo mejor tú has batallado con esta área. Todos batallamos. En determinado momento todos nos creemos superiores a alguien. En determinado momento todos nos sentimos mejores que alguien. No hay momento en el que no seamos tentados a sentirnos mejor que alguien más. Pero el Señor te dice, cualquiera que se humilla como uno de estos niños, ese es mayor en el reino de los cielos. Dile, Señor, ayúdame. Quiero ser humilde, Señor. Ayúdame. Necesito ser humilde, Padre. Y sobre todo, dile, Señor, que yo pueda tener un corazón tierno para recibir a todo aquel que ha entregado su vida a ti. Y que en su ternura, Señor, yo pueda ver que yo soy la persona que tú tienes para ayudarle en su caminar y que yo soy aquel que tú tienes para levantarlo cuando se cae y que yo soy aquel que tú tienes, Señor, para enseñarle cómo caminar. Así que dile al Señor, Padre, aquí estoy delante de ti. Cierra tus ojos, abre tu corazón y dile, Señor, vengo ante ti, mi Dios. Necesito, Señor, necesito que tú me ayudes. Padre, no permitas, Señor, que yo pueda caminar creyendo que estoy haciendo lo que a ti te agrada y a la vez, Señor, alejándome de ti porque no he tenido una mente amplia para ver tu reino como tú lo miras. Padre, no permitas que yo siga caminando, actuando con soberbia cuando tú, Señor, me estás enseñando que la humildad, mi Dios, es la que me va a hacer mayor en tu reino. La humildad en todos los aspectos. Señor, ayúdame, Padre. Necesito de ti, Señor. Quiero aprender, Señor, a caminar. Quiero aprender a ayudarle a los que son más tiernos, Señor, y que siempre van a estar preguntando sobre nuestras formas de hacer las cosas.
que si está bien o que si no está bien, Señor, yo quiero ser sensible a esas peticiones, a esas necesidades para ayudarles. Señor, lo que quiero es ser mayor en tu reino, en el nombre precioso de tu Hijo amado. Ahí con tus ojos cerrados, yo quiero orar por ti, quiero clamar a Dios por ti, quiero declarar bendición en tu vida. El anhelo del Señor es que tú disfrutes su reino aquí en esta tierra y que tú aprendas a ayudar a los que no le conocen, a los que apenas comienzan a conocerle. Y si tú eres uno de esos que apenas empieza a conocerle, Dios quiere que tú sepas que te ama, que tú eres muy importante para Él. Así que vamos a declarar bendición para ti, por ti, para que Dios te siga ayudando. En el nombre de Jesús. Que podamos hacer todo lo que está de nuestra parte para seguir extendiendo el reino de Dios y que podamos ser ese vaso que Dios quiere usar para que en el momento de poder que surja la pregunta, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Tú puedas decir, Señor, gracias, porque hemos cambiado nuestra forma de pensar, hemos entendido lo que para ti es importante. Señor, gracias, porque nos hemos esforzado a ser humildes delante de los demás para entender, Señor, que eso es lo que nos hace grandes y puedas decirle con todo tu corazón, gracias, mi Dios. Así que declaro bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Extiendo mi mano, Señor, simbólicamente a todos mis hermanos que escuchan tu palabra y declaro bendición, Señor. Padre, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Padre, esa pregunta tú la contestaste tan sencillamente, mi Dios, pero también tan poderosamente. Que un niño sea el ejemplo, mi Dios, de lo que para ti es mayor, para lo que para ti es importante, Señor. Eso nos deja a nosotros sin palabras. Señor, ayúdanos, Señor. Que nuestra mente, Señor, sea inocente. Que nuestra mente sea parte de toda maldad. Señor, ayúdanos, que seamos humildes como esos niños, Señor, que carecen de malicia, carecen, Señor, de arrogancia, carecen de orgullo, Señor. Hay una inocencia, hay una humildad notable en un niño, Señor. Ayúdanos a tomar ese ejemplo que tú has dado para nosotros. Bendigo a todos los que escuchan tu palabra y declaro, mi Dios, en el nombre de Jesús, que todo el que me está escuchando, que tu palabra haga un cambio en su vida. Es tu palabra, tu Espíritu Santo hablando al corazón, mi Dios. Que la humildad, la mente abierta, Señor, la sensibilidad a los más tiernos es la que nos hace mayores ante ti. No es lo mucho que hacemos, no es lo mucho que sabemos, no es lo mucho que podemos, Señor, es la humildad, es la inocencia de mente, es, Señor, la sensibilidad. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano y derrama bendición para tu pueblo. Que entendamos todos que lo que importa para ti es toda la gente y necesitamos extender tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Quiero decirte, hermano, hermana, que me gustaría orar por ti. Que si tú gustas, si tienes alguna petición de oración, que nos la hagas saber. En breve vamos a poner un cuadro de información para que tú puedas ver a dónde puedes escribirnos, a dónde puedes mandar tus peticiones de oración. Vamos a empezar a implementar un grupo específicamente para orar por cada petición y queremos escuchar de ustedes. También háganos saber de dónde nos acompañan. Nos gustaría mucho saber de dónde nos acompañan. Nos gustaría mucho saber en qué forma les ha bendecido el mensaje. Háganoslo saber, nos va a motivar para seguir adelante y también les animamos, compartan el mensaje. Hay veces que no sabemos qué decirle a la gente, hay veces que no sabemos cómo testificarle a la gente. Si bien es cierto, Jesús solamente dijo, diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, pero aún no sabemos cómo compartir lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Pero Dios ha sido bueno. Pero si no sabemos cómo hacerlo, tenemos esta bendición de poder compartir el mensaje,
de decirle a la gente, mira, te recomiendo que escuches esta palabra, bendijo mi vida, yo creo que te va a bendecir. Compártelo, ayúdanos de esa manera para que la gente conozca más, escuche más del Señor. Amén, así que te dejamos con la información. Gracias por estar aquí y te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga. Amén.